Gracias, buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. El día de hoy el grupo parlamentario del PAN quiere manifestar su rechazo ante la cancelación de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública de este país. Es lamentable que no se rinda cuentas ante los representantes de los ciudadanos. Se ha dicho y se ha manejado una mentira, se dice que el secretario ya renunció, pero el día de hoy el secretario es secretario en funciones. El propio presidente en la mañana ha señalado que no ha recibido la renuncia del secretario y el propio secretario en sus declaraciones ha dicho que supuestamente a final de mes y que luego se va a quedar 45 días a la orden para la entrega y recepción. La verdad de las cosas es que los cargos no son de las personas, son de la institución. México está pintado en sangre el día de hoy. Hay una violencia descontrolada. Ha sido un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública del presidente López Obrador. Se prometió a los mexicanos un cambio que se inició con la promesa de desmilitarizar la seguridad pública, de crear un órgano civil, profesional, de mejor coordinación con los estados y los municipios y de hacer inversiones que fomentaran el empleo y el desarrollo para bajar la violencia en todo el país. Al día de hoy, 2 años después, el resultado es fracaso absoluto. Ni se sacó al ejército de las calles, hay más militarización que nunca, ni se formó una guardia civil, está en manos de las Fuerzas Armadas el control absoluto, ni se profesionalizó, ni se coordinó con los estados y los municipios, por el contrario, les quitaron presupuesto y no se han hecho inversiones sociales. Por lo tanto, hoy podemos ver que a casi 2 años ya de gobierno del presidente López Obrador, en México hay más violencia que nunca. Así se mide el resultado del éxito en seguridad. Hoy hay más homicidios dolosos de mexicanos y mexicanas que nunca. Y es 100% responsabilidad del presidente López Obrador. Basta de pretextos. Si alguien se quiere ir, pues que se vaya. El que no quiera estar en su cargo no tiene por qué estar en su cargo. La Secretaría de Seguridad Pública requiere a alguien de tiempo completo que se dedique a dar resultados a México en materia de seguridad pública. Este Senado exige que se venga a rendir cuentas y que no se sirva de tapadera a nadie. Hay que rendir cuentas. Muchas gracias. Yo quisiera referirme a un tema que nos va a ocupar el día de hoy en la sesión que está iniciando y que tiene que ver con un dictamen a través del cual todas las funciones que hoy desarrolla la Marina Mercante pasarían a ser parte de funciones que estarían adscritas a la Marina Armada de México. Me parece que es un error garrafal. Nos parece que lo primero que hay que decir es que estamos reconociendo la labor que hasta ahora ha venido desarrollando la Marina Armada de México. Con eso no tenemos ningún problema. Pero de eso a que se encargue ahora de la parte administrativa, del comercio exterior que se realiza a través de los puertos de nuestro país, hay una diferencia enorme. Me parece a mí que inhibe la competencia, destruye pues este procedimiento que se tiene ya establecido a nivel internacional en la mayoría de los países que agrupan precisamente las actividades portuarias. Solamente en unos cuantos, en apenas el 10% de la Organización Mundial, tendrían a lo mejor encargados estas labores a órganos castrenses, o sea, la Marina Armada de México, para decirlo en México. Me parece que la regulación a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Marina Mercante, como lo ha sido hasta ahora, ha demostrado, entre otras cosas, que se puede crecer, que se puede tener un comercio internacional que hoy compite en todo el mundo. Prueba de ello es los millones de toneladas que hoy se manejan respecto a las que se manejaban en el pasado. No hay razón para que tenga que la Marina encargarse de una labor que es estrictamente civil. Y luego, si tocamos el tema de la educación náutica, me parece a mí también que es otro error.
De lo que se trata ahí es de formar personal para que conduzcan precisamente los buques de comercio, los mercantes, los de cabotaje, los de altura, para que podamos tener la oportunidad de tener marinos preparados precisamente en esas actividades que son civiles. Y déjeme decirle algo, los marinos mercantes de México y del mundo no son funcionarios públicos, ni se contratan con ninguna dependencia del gobierno, no le paga su salario el gobierno. En todo caso, se preparan en una escuela que tiene una relación y una regulación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en ningún momento son funcionarios públicos. Trabajan para empresas privadas que tienen que ver con el transporte de mercancías en el mar. Así que lo que hoy están proponiendo me parece que es simplemente un ataque frontal, en el cual no tiene culpa la Marina, por cierto, en el cual quien tiene la culpa es precisamente la Presidencia de la República, que está encargando actividades a los marinos, al propio ejército, que no les corresponden, que por supuesto van a ponerlos en riesgo, que no tendrían por qué desarrollarlas. Una cosa es lo que tenga que hacer la Marina Armada de México y el Ejército Nacional, que lo reconocemos y que lo ha hecho en el país, y otra cosa es que se encargue de actividades civiles. ¿De qué le sirve a este país acumularle actividades que son propias de la administración civil en este país, encargárselas a la Fuerza Armada Permanente? En nada. Lo único que hacemos es distraerlos de su operación principal, el resguardo, en este caso para la Marina, de las costas y de los mares exteriores de México. No hay una razón para ello. Lamentablemente parece que eso no va a ser escuchado, que no va a prosperar la inconformidad ni la razón, sino simplemente otra vez lo que parece que va a prosperar es la sinrazón y en todo caso la, digamos que, aplicación de una voluntad que es unipersonal, la del presidente de la República, para convertir a los puertos de México en entidades militares. Eso no le sirve a México, no le ayuda al comercio y por supuesto que será, y el tiempo le dará la razón, una medida que irá contra la economía de nuestro país, porque las razones por las que debe de ser civil y no militar los puertos en este país se expresan claramente en los procedimientos, en la competencia, en los precios, en muchas cosas que por supuesto los marinos bien preparados para otras cosas no están, ni son su competencia, ni tampoco la debe ser en el futuro, el estar encargados de lo que se intercambian en mercancías en el mundo y el hacer de México, como se han logrado hacer la mayoría de los puertos, competitivos como los mejores que hay en el orbe. Así que nuestro voto, por supuesto, será en contra y ojalá, con el respeto que le tenemos a la Marina Armada de México, se pudiera entender por parte del presidente que este no es el camino para sacar a México de los problemas que hoy tiene. Se alegó corrupción y aquí la corrupción se puede atacar de cualquier manera, menos entregándole funciones que no se le deben de entregar, que ni siquiera está preparada la Marina para hacerlos y que tienen que quedar en todo caso bajo un resguardo civil. Así que nuestro voto, en este caso particular, no hay duda, tiene que ser en contra porque es lo que le conviene a este país. Gracias. Si nos permiten, senadores, tenemos una pregunta. ¿Sí? Les pregunta Félix Núñez. Voy a quitar el tapabocas porque si no, no me escuchan. Senadores, buenos días. Que luego se enferma. Sí, preguntarles, primero sobre el tema de la Marina, si los marinos llegan a ocupar estos cargos a los que ahora pretenden llevarlos, descuidarían sus verdaderas funciones de cuidar la soberanía en los mares y todo esto, y entrarían ahora sí a un proceso de corrupción, porque en dado caso también se verían inmiscuidos en negocios y todo lo que se da ahí en la Marina Mercante. Sería una. Y el asunto de los gobernadores, del bloque de gobernadores, ¿es posible que se pudieran salir ellos del pacto federal legislativamente? Contesto la primera. Le contestaría la primera parte, la segunda la hará mi compañero Damián Cepeda. Claro que no es conveniente que se hagan cargo de labores estrictamente civiles. Son los mismos marinos,
De hecho, la labor que hoy desarrollan necesitaría de mayor número de elementos. Si le tenemos que quitar elementos a la Marina Armada de México para encargarse de estas labores, por supuesto que estamos de alguna forma debilitando pues el tamaño, la organización que tiene la Marina Armada de México. Y por otro lado, son seres humanos. Estamos hablando de personas que tienen una disciplina férrea, que atienden a ella, que obedecen instrucciones. Pero ¿qué necesidad hay de poderlos poner en la tentación, en el riesgo, en tenerse que encargar de labores que por supuesto hay mucho recurso que ahí se mueve y que al final de cuentas tengamos a una institución que pudiera llegar a ser señalada por una persona o por dos y que al final se vaya a descalificar? No me parece bajo ninguna circunstancia que el presidente ponga en riesgo a la Marina Armada de México y en otros casos al Ejército, atendiendo labores civiles, cuando está claramente determinado en la ley y en la Constitución cuáles son sus facultades y por supuesto cuáles son sus obligaciones para con nuestra nación. Gracias. A ver, toda la solidaridad y respaldo del Grupo Parlamentario del PAN a los gobernadores que han levantado la voz defendiendo el interés de sus estados. Simple y sencillamente están pidiendo algo justo. Los estados contribuyen con recursos y la federación no está queriendo regresar más que el mínimo. Y se quiere quedar con todo para hacer proyectos que no son prioritarios y que no están generando desarrollo. Han abandonado a los estados en ayuda de salud para hacer frente a la crisis que tenemos por el coronavirus COVID-19 y claramente hay un trato despectivo de parte del presidente. Sí tiene tiempo para irse a jugar béisbol, pero no tiene tiempo para escuchar a los gobernadores que son electos y los representantes de los estados, de los ciudadanos. La verdad de las cosas es que este presidente López Obrador divide a nuestro país y lo está llevando a la ruptura. Sí se pueden separar del pacto fiscal. Es un convenio. La ley de coordinación fiscal establece que tienen derecho de cobrar los impuestos, la Constitución y la ley, los estados. Se coordinan y para evitar duplicidades, vía un convenio, se hizo un pacto. Y así es como se hace esa distribución. Pero la misma ley establece cómo salirte, con un aviso y con la votación por parte de los congresos locales. Claro que se pueden salir. Por supuesto que lo ideal sería un buen acuerdo para evitar duplicidad de cobros. Pero no se vayan muy lejos, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, hay doble impuesto al consumo, impuesto federal, impuesto local en los estados. Y así te puedes ver con otros países. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Lo más efectivo es hacer una buena coordinación, pero ante la cerrazón del presidente López Obrador, pues entonces creo que hay que tomar medidas en el asunto. Por último, pues una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Dice que hay que consultar las cosas. Vamos a ver si los ciudadanos de esos estados están de acuerdo a seguir dejándose pisotear por parte del presidente López Obrador o no. Y una presión y la postura de los gobernadores de Morena que defienden al presidente. Yo creo que, digamos, no se puede generalizar, pero la mayoría pues son subordinados del presidente, ¿no?